Startupeando, un podcast en el que vamos a escuchar la experiencia de inversores, expertos del ecosistema y emprendedores de éxito, para ayudarte a lanzar o llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Manuel Tanoira, el abogado de las startups argentinas, socio de Tanoira Casaña Abogados, impulsor de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, o también conocida Ley de Emprendedores, y va a estar con nosotros compartiendo su experiencia y conocimientos. Así que quédate para poder descubrir todo lo que tiene para compartirnos. Quien les habla, Emi Sorcín, y me acompañan, como siempre, Luisina Gala-Golosetti y nuestro invitado del día de hoy, Manuel Tanoira. Bienvenidos a Startupeando. ¿Cómo están? Hola, Memi, hola, Manuel, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Manuel, tenerte con nosotros. Te cuento, y también a la audiencia, que hace un tiempo que estamos ausentes. Hemos retornado con nuestro podcast Startupeando. Sos el primer invitado de este nuevo ciclo, así que estamos muy contentos de poder iniciarlo con vos y dar a conocer toda tu experiencia y conocimientos para las startups en aspectos legales, inversiones, así que estamos muy contentas y ansiosas de escuchar todo lo que tenés para compartir. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucha presión. Espero estar a la altura, así que No, vamos con todo. Tranquilo, tranquilo. Hoy va a ser un día de abogados, porque te cuento que Luisina Gala, quien nos acompaña, ella también es abogada, así que bueno, entre abogados ustedes se van a entender y yo los voy a acompañar. Bueno. Sabemos que fuiste fundador de ASEA, además tenés tu propio estudio jurídico, Tanoira Casañe, y asesoras a un montón de emprendedores cotidianamente. A nivel profesional se te reconoce en el ecosistema emprendedor como un especialista en el entre conectar inversores y emprendedores. Nos interesaría mucho que empecemos a compartir tu experiencia para los emprendedores que nos están escuchando. ¿Cuál es la duda más frecuente que tienen los emprendedores cuando llegan a tu estudio? Bueno, en general, cuando llegan a mi estudio, nosotros tomamos emprendedores que están en estadio de búsqueda de inversión. O sea, no en estadio de idea, sino que cuando llegan al momento de levantar capital, ya tienen por lo menos un producto mínimo viable o están listos de alguna manera o creen que están listos para buscar inversión. Y la primera duda tiene que ver con esto, ¿no? ¿Estamos listos o no estamos listos para levantar capital? Y bueno, y en ese ida y vuelta es donde nosotros tratamos de trabajar con el equipo emprendedor yo le llamo siempre preparar la novia, ¿no? Vestir la novia, ¿no? En el caso de los hombres, vestir el novio, en el caso de las mujeres, para justamente saber si va a ser atractivo o no el proyecto para un determinado inversor, qué inversores buscar, cuánta plata levantar, si es mucho o poco, la evaluación de la compañía, bueno, un montón de dudas que tienen, tratando de evitar que estas pruebas las hagan directamente con el inversor, porque a veces uno no tiene muchas chances con el inversor y si encima uno va a probar con un inversor, reduce las chances de éxito a la hora de levantar capital. Con lo cual, las dudas tienen que ver puntualmente con ¿estoy listo o no estoy listo para levantar capital? Te diría que esa es la duda más frecuente. Y después aparecen detalles, ¿no? Menores, hay algunos que ya saben que no están listos y dicen, bueno, ayúdame a estar listo, por decirlo de una manera, ¿no? O sea que esas son las principales consultas o preguntas con las cuales arranca la relación con nosotros. Excelente, Manuel. Bueno, la idea de este episodio va a ser justamente que puedas contarnos un poco de tu experiencia y de la experiencia de los emprendedores en todo este proceso de levantamiento de capital, ya que en otros episodios tenemos la experiencia del otro lado, de los inversores, de qué buscan los inversores. También tenemos la experiencia de los emprendedores cuando están buscando y la idea con vos hoy es, bueno, en el medio, ¿qué pasa? O sea, ese unir esos intereses que a veces son contrapuestos entre el inversor y el emprendedor y todos los requisitos y formalidades que deben
darse para que esa inversión se dé. Me parece que podemos arrancar, más que nada para empezar a dejar claro conceptos que se escuchan mucho en el ecosistema emprendedor, pero que cuando un emprendedor inicia no tiene tan claro de qué se trata. Entonces, ¿qué es una ronda de inversión? Como dijiste antes, ¿qué sería una ronda de inversión y por qué se le dice ronda de inversión? ¿Y en qué estadio debe estar un emprendedor para decir, llegó un momento de levantar mi primera ronda de inversión? Bueno, importante, a ver, ronda de inversiones cuando uno sale a pedirle al público inversor que confíe o invierta en su proyecto, con la promesa que le hace al inversor de devolverle el capital en varias veces el capital invertido. Eh, y depende un poco el estadio en donde uno está de proyecto, es tanto el valor de la compañía como la cantidad de plata que necesita para llevar adelante el proyecto. Cuanto más avanzado está el proyecto, mejor la evaluación, pero también es verdad que más capital necesita para poder expandir el modelo de negocio. Los inversores lo que buscan generalmente, siempre estamos hablando de inversores profesionales, no estoy hablando de inversores que no tienen, que no hacen de esto, siempre hablamos de inversores que hacen de esto su modo de vida, no inversores que por ahí eventualmente pusieron alguna fichita en una startup. Estamos hablando de gente que o tiene un fondo o tiene un grupo de inversores o se dedica a invertir en compañías de tecnología. En el caso de los inversores profesionales, la verdad que la industria mutó bastante desde hace 20 años a lo que es hoy. Y hoy ya el inversor profesional se dedica mucho a detectar los equipos ganadores. Lo primero que buscan es el equipo. O sea, 50% de la decisión a la hora de invertir es qué tan bueno es el equipo para transformar esta ficción en realidad. O sea, porque vos cuando salís a levantar plata, más allá de que podés tener un producto mínimo viable, lo que le estás diciendo al inversor es que vas a hacer, esta empresa la vas a transformar en una empresa muy grande. Por ejemplo, mi empresa hoy vale 2 millones de dólares, la voy a transformar en una empresa que vale 200. ¿Por qué necesito levantar inversión? Porque vos no podés ir te lo voy a poner un ejemplo con un auto. Vos no podés ir a 300 kilómetros por hora en una Ferrari y no echarle nafta al tanque, porque claramente para ir más rápido necesitas ponerle más nafta. Esa es la explicación de por qué estas compañías requieren capital, porque necesitan escalar rápido para capturar tamaños de mercado, tanto a nivel local como a nivel regional o global, que implica no podés ir lento capturando de a poquito el mercado, sino que tenés que avanzar más rápido y por eso estas compañías levantan capital, porque además tienen la posibilidad de escalar el modelo de negocio. Entonces, el venture capital o el inversor de capital emprendedor busca compañías que puedan escalar rápido, con equipos que puedan, que tengan la habilidad para hacer eso, y expandirse rápidamente a nivel regional o a nivel global. O sea, y esto le permite al inversor multiplicar por varias X el capital invertido. Estamos hablando de arriba de 10X. O sea, yo pongo un palo en una compañía, $1 millón, estoy buscando como promedio ganar 10 millones de dólares en menos de 10 años. Eso es lo que piensa un inversor a la hora de invertir en una startup. Si mi modelo de negocio como emprendedor no ofrece ese retorno para el inversor, entonces, por más que me encante el equipo, por más que me encante la idea, posiblemente termine no invirtiendo. Entonces, porque va a ser un buen negocio para el emprendedor, va a ser un lindo laburo para el emprendedor, le va a dar el trabajo a las familias y todo, pero no va a retornar el capital en las múltiplos que quiere el inversor. Con lo cual, es muy común que el emprendedor suele no pensar en el negocio del inversor a la hora de preparar la ronda de financiamiento, y eso es un poco lo que hay que trabajar con el emprendedor. El emprendedor tiene que aprender a levantar capital pensando en como si él fuera el inversor. O sea, ¿pondría plata a él, esa plata, si la tuviera en su propio proyecto o no? ¿Lo pondría por un tema emotivo o lo pondría un tema de retorno y analizaría objetivamente? ¿Pondrías plata en un equipo incompleto? ¿Pondrías plata en...? Bueno, y así, como concepto es, ¿qué tiene que tener un equipo para poder
tener éxito a la hora de levantar capital y tiene que poder vender que esa ficción la va a transformar en realidad, y esa realidad debería ser que la rentabilidad de la compañía, o sea, que la compañía la va a multiplicar, el valor de la compañía la va a multiplicar para arriba de 10x, que es la expectativa de retorno que tiene un inversor. Entre 7 y 10 años, arriba de 10x es lo que busca un inversor a la hora de invertir en una startup. Y en este escenario ideal donde la startup cumple con estos requisitos, ¿cuáles son esas decisiones que tiene que tomar el equipo emprendedor al momento que decide iniciar una ronda de inversiones en términos de cuánto va a solicitar, a cambio de qué? ¿Cuáles son esas decisiones propias del equipo, el paso cero, antes de empezar a prepararse realmente para... Generalmente lo primero que tiene que hacer un equipo emprendedor es saber cuánta plata necesita para llegar al próximo estadio. Y generalmente uno no busca plata para los próximos 6 meses, sino que tiene que estar pensando en entre 1 a 2 años, lo que se dice en la industria de runway, o sea, de poder correr el plan de negocios de 1 a 2 años como para llegar al siguiente estadio o la siguiente etapa de compañía, que puede ser volver a levantar capital o llegar al punto de equilibrio o de ganancia, o sea que de alguna manera sea sustentable la compañía. Pero tienen que pensar en que tienen que poder sobrevivir como mínimo 1 o 2 años de mínimo, hasta tanto llegar a la próxima ronda de capital o ya que la compañía sea sustentable, ¿no? Y una vez decidido eso, desde el punto de vista legal y de documentación, ¿cómo se prepara una startup para ser invertida? ¿Cuáles son esas cuestiones que deben tener resueltas antes de poder sentarse con el primer inversor? O quizás Lo, directamente toman decisiones, se sientan y luego se ocupan posteriormente de... Mira, lo primero que tienen que tener resuelto es cómo está, si la distribución accionaria entre los fundadores está bien hecha. Es lo primero que mira un inversor profesional. Te voy a poner un ejemplo. Suponete que lanzamos una compañía, yo lanzo una compañía, tengo el 80% de las acciones de la empresa y el 20% lo tiene el equipo que está full time en la compañía y yo no estoy full time en la compañía y tengo el 80%. Eso es lo que se llama en la industria mala distribución del cap table, mala distribución accionaria. Lo que trae y aporta a la startup un alto grado de riesgo de muerte. Entonces, los inversores revisan cómo está hecha la distribución accionaria y ven si los incentivos están alineados. Si el CEO de la compañía no tiene acciones de la empresa, posiblemente los objetivos no estén alineados. Si estoy armando una empresa de tecnología sin un CTO o el CTO no tiene acciones, también tengo. Entonces, hay que analizar startup por startup para saber qué necesita o qué tiene que preparar. Pero primero una buena distribución, que esté bien hecha la distribución accionaria por pautas objetivas. Que esa distribución accionaria esté sujeta a vesting, o sea, que esté sujeta a cumplimiento de hitos y permanencia en la compañía por parte de los fundadores de la empresa. Eso es otro punto importante que hoy sí revisan los inversores. Después, la verdad que técnicamente no necesitas tener una sociedad fuera, holding o fuera del país, pero sí tener una sociedad de responsabilidad o una sociedad limitada, o sea, una SAS, no constituye una SAS en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tipo societario más constituido en Argentina es la SAS cordobesa, que es hoy la que mejor está funcionando, la SAS digital cordobesa. Pero podría ser una SAS mendocina, puede ser una SAS de provincia de Buenos Aires, o sea, no, eso no hay ningún problema. Obviamente, si la compañía va a expandirse rápidamente a nivel regional o estás capturando inversores internacionales, te obliga de alguna manera a armar una sociedad en el exterior como sociedad holding, o la que va a ser la dueña de todas las sociedades del grupo a nivel regional si vas a abrir otro país. Si vas a abrir una SPA chilena o vas a abrir una SAS mexicana o vas a abrir una SAS uruguaya,
que todas las manzanitas cuelguen de la misma manzana inicial para poder tener el gobierno corporativo y tener todos los inversores en el mismo lugar, en la misma manzana, y que las subsidiarias solo se encarguen del negocio en cada país y demás. Respecto de los estadios y los papeles o los documentos, en estadio temprano, lo que estamos hablando en la fase inicial, en general se usan instrumentos convertibles, o sea que no se emiten acciones de la compañía en fase inicial, sino que siempre se usan lo que se llama instrumentos puente, que son instrumentos que permiten financiar rápidamente la compañía sin necesidad de hacer emisión de acciones y firmar acuerdos de accionistas. Esto es cada vez más utilizado porque reduce los costos legales en las fases iniciales y permiten al startup ir levantando plata a medida que la va consiguiendo, a diferencia de las rondas de acciones que tenés que juntar toda la plata, o sea, tenés que juntar todos los inversores para poder hacer la emisión. Y hasta que no emitiste las acciones no recibís el capital, lo que enlentece mucho la ronda de inversión. Entonces, a nivel ya internacional se usan instrumentos convertibles como la nota convertible, como el KISS o el SAFE, que son los instrumentos creados por las aceleradoras de Silicon Valley para darle más dinamismo, más velocidad a levantar capital. Esos instrumentos están siendo utilizados por la mayoría de los fondos de inversión que invierten en compañías con base en Argentina, por más que la holding company esté en cualquiera, en Delaware o en BVI o en Caimán, digamos. Bueno, lo que dijiste, la realidad es que en pocas palabras condensaste un montón de información súper interesante y mi idea ahora es poder extrapolarlo en distintas preguntas para ir profundizando en diferentes temas que fuiste mencionando. Por ejemplo, hablaste de que es importante que se establezca la distribución de las acciones entre, o sea, el cap table originario entre los emprendedores antes de iniciar una ronda de inversión, y hablaste del vesting. El vesting es un instrumento que todos los emprendedores piden, digamos, quieren hacer vesting. Muy pocos saben de qué se trata y si se puede utilizar con sociedades argentinas o solo para sociedades extranjeras. ¿Podrías esclarecernos un poquito este tema que es muy solicitado, pero la realidad es que hay poca información al respecto? Sí, tenés razón. A ver, vamos si querés con el vesting, que me parece la parte, o sea, a ver, la parte más complicada por la cultura que tenemos nosotros. O sea, uno cuando constituye una sociedad, por el solo hecho de constituirla se cree que es dueño de las acciones que tiene. Y la verdad que a nivel jurídico, es verdad, es dueño de las acciones. Lo que pasa es que cuando uno está haciendo un startup, parte de las acciones que está recibiendo como fundador, las recibe como una promesa futura de agregar valor a una compañía que todavía no es nada. Entonces, en realidad, si bien es una acción y yo suscribí un capital nominal de 12.000, 20.000, 30.000, 100.000 pesos, ese no es el valor por el cual estoy recibiendo las acciones. Yo estoy recibiendo las acciones porque soy el fundador de la compañía y le voy a dedicar mis próximos 5 o 6 años a hacer que esto funcione. La pregunta es, vamos a asumir que Luisina y yo tenemos un startup y yo decido a los 6 meses irme a volver a la profesión y dedicarme a ejercer la profesión en vez de hacer el startup. La lógica sería que Luisina diga, Manuel, todo muy lindo, que me hayas abandonado, pero devolveme las acciones que tenés. Y yo te diría, jurídicamente esas acciones son mías. ¿Cómo hace ella para reclamármelas jurídicamente? No tiene una herramienta legal para que, y eso hasta el Founder Vesting Agreement o al acuerdo de vesteo no existía en la industria. Esto fue incorporado justamente para tratar de bajar la tasa de mortandad de los nuevos proyectos por ruptura en el ánimo de asociarse. Y esto tenía que ver por una promesa incumplida de un fundador hacia otro o de un fundador hacia los inversores diciéndole que se iba a dedicar full time a un proyecto. Cuando viene el primer terremoto o el primer maremoto, y va a venir porque no conozco startups sin maremotos, la tendencia
de un socio inestable es largar el timón y querer abandonar el barco. Entonces, de alguna manera, lo que hace el vesting no te salva de esa situación, pero por lo menos te recupera las acciones. O sea, le da esas acciones de vuelta a la compañía para que la compañía se las dé a alguien que haga el laburo que Manuel iba a hacer, de alguna manera. Entonces, esos son hoy, se están convirtiendo en estándar de la industria. ¿Ok? Entonces, ¿qué sentido? Que el inversor no quiere manejar la compañía, pero tampoco quiere que un tipo que se va de la compañía se quede con las acciones o se va antes de tiempo. Y para eso sirve el Founder Vesting Agreement o el Vesting Agreement, justamente para que quien está en la compañía, en caso de que se vaya, entregue sus acciones a otro que haga lo que él no hizo. Total o parcialmente, dependiendo del tiempo que haya pasado, ¿no? Y este instituto no se puede utilizar en Argentina, ¿o sí? Porque Sí. siempre el vesting me sonó raro para la legislación argentina en términos de ejecutabilidad del vesting. O sea, en las sociedades argentinas se puede usar con tranquilidad. ¿Y cómo Sí, sería esa ejecución? está buena tu pregunta. En general, la mayoría de los startups que levantan plata terminan haciéndolo sobre una holding de derecho inglés. Punto número uno. Pero si quisieras implementarlo en un tipo societario en Argentina, podrías hacerlo en el único tipo societario que sería 100% legal y 100% 0% discutible, es en la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada. ¿Y eso por qué? Porque la Sociedad por Acciones Simplificada está por fuera de la ley de sociedades, gracias a la ley 27349. Y porque predomina la autonomía de voluntad. De hecho, lo dice la propia norma, y primero se aplica el estatuto, después el pacto entre partes y por último la ley de sociedades. Con lo cual, en casos determinados y específicos. Con lo cual, al predominar la autonomía de la voluntad, lo que pacten las partes es como ley para las partes, incluso por sobre la ley de sociedades. Así que, salvo el orden público, la moral y las buenas costumbres, yo puedo decir pactar exactamente lo que se me cante en la SAS, modificar el estatuto de Piacere sin que ni la Inspección General de Justicia o cualquier registro provincial o incluso un juez pueda decir que eso es ilegal. Con lo cual, técnicamente, yo podría perfectamente meter esto en el estatuto, cosa que no te lo recomiendo. Con un acuerdo de accionistas paralelo a la SAS, funciona perfecto. Pero si eso lo replicás después en una ley, en un tipo societario en el exterior, de derecho anglosajón, también funciona. Con lo cual, hoy lo puedes hacer tanto en la SAS local como lo puedes hacer en cualquier sociedad en el exterior. Hay algunas sociedades, tipos societarios en el exterior que te dan más flexibilidad, por ejemplo, que le permiten a la sociedad ser dueña de sus propias acciones. O sea, que la que recompra las acciones sea la propia sociedad y que no se tengan que desprender las acciones como puede pasar en algunos de los tipos societarios de la ley de sociedades. Pero la SAS técnicamente podría hacerlo, pero no sería el caso en estos temas porque podrías cedérselas al otro socio. Acordate que la SAS te permite ser de uno o más socios, con lo cual, a diferencia de la SA o la SRL, que tenés obligación de tener dos o más socios. Con lo cual no tendría sentido mucho que lo tenga la sociedad, lo podría tener el socio hasta que aparezca un nuevo socio y designárselas al nuevo socio. Pero bueno, eso creo que te contesto la pregunta con eso. Súper claro. Hablamos mucho de las sociedades constituidas en el extranjero y muchos emprendedores que recién empiezan por tener un producto digital, un producto que se puede replicar fácilmente a través de Internet, piensan que con solo tener la sociedad acá, creen que ya pueden operar tranquilamente en cualquier parte del mundo y escalar incluso su proyecto de esa forma. ¿Por qué es necesaria esta constitución de la sociedad en el extranjero y en especial para la inversión? Bueno, te la separo la respuesta. En realidad la sociedad en el extranjero o la holding company que vos abrís, porque hay que definir, una sociedad en extranjero puede tener varias utilidades. La primera es porque tenés que ir a un mercado que requiere tener una sociedad para facturar. Si viene una sociedad que está en el extranjero y quiere hacer actos habituales en Argentina, requiere constituir una sociedad argentina.
Lo mismo pasa en el resto de los mercados. Vas a Brasil, te van a obligar en el gobierno brasilero a abrir una sociedad local para poder facturar o contratar empleados en Brasil. Lo mismo pasa ahora. Cuando hablamos de una sociedad holding, que no es lo mismo que una sociedad operativa, estamos hablando de una necesidad que tiene que ver con iniciar el proceso de expansión regional o global del startup, en el cual incluye una ronda de inversión previa para poder financiar esa expansión. El inversor, el emprendedor en este momento lo requiere para tratar de preservar los dólares fuera del país hasta tanto sean requeridos localmente. Entonces, lo que se hace es, se levanta el capital en el exterior, con fondos en el exterior o fondos, digamos, inversores locales, pero que tengan dólares en el exterior, y esos dólares bajan como aporte irrevocable de capital a las sociedades subsidiarias y eventualmente se capitalizan por contado con liquidación o contado con cripto. Eso maximiza el tipo de cambio porque no tenés obligación de liquidar esos aportes a dólar oficial, porque no es como la facturación de exportación, con lo cual hay una distorsión con el tema del cepo cambiario que obliga a hacer este tipo de rulos a veces, y por el otro lado, le permite al emprendedor preservar el valor de la moneda y que mañana no aparezca el gobierno nacional dejándole los dólares encepados adentro de un banco argentino, como ya sucedió en el 2001, en donde a la gente que tenía la plata en dólares en las cuentas le dieron pesos, digamos, o bonos a pagaderos a 10 años. Entonces, el riesgo que tiene una startup de encima que levantaste plata, después viene el Estado argentino y se queda con $2 para el desarrollo, es altísimo. Por eso hay una necesidad inicial de que tiene que ver más con la coyuntura y la macro, pero después está la lógica del mercado. Vos levantás plata para hacer la expansión, con lo cual necesitas pagar bienes y servicios en el exterior y abrir nuevas sociedades en el exterior para hacer la expansión. Imagínate intentar sacar esos dólares del país cuando tengas que hacer la expansión usando una holding company argentina. Cosa que cuando creamos la SAS lo quisimos hacer, pero no pensamos que iban a ser tan imbéciles de volver a imponer el cepo cambiario, o tan inútiles, no tan imbéciles, porque no son ningunos imbéciles, son inútiles y hacen esto porque no saben, no quieren arreglar la economía. Yo ya a esta altura digo, no es que no saben, no quieren directamente. Pero bueno, eso es un poco tratando de responderte por qué harías una holding. Y la holding te permite mantener el gobierno corporativo del startup en una sola sociedad. No tener que andar replicando la tenencia accionaria del inversor y los accionistas en cada país en donde vos bajás. Es inmanejable. Si la compañía abre 4 mercados, imagínate 4 reuniones de accionistas, 4 reuniones de directorio, 4. Entonces yo tengo todo holdeado de una holding y es la que administra todo el grupo y baja las instrucciones a los que gerencian cada uno de los países. Por eso es el sentido de una sociedad holding. No lo inventaron los emprendedores, todas las multinacionales tienen este esquema, todas las compañías globales usan este esquema, es el único esquema eficiente que existe, no tiene nada que ver con evasión impositiva ni con violación al mercado cambiario. Eso es el relato que venden los periodistas con el Panama Paper y demás, que le han hecho mucho daño, principalmente al ecosistema emprendedor. Cuando vos haces un ataque a este tipo de sociedad holding o de los paraísos fiscales, es porque el ladrón cree que son todos de su condición. Entonces, cuando viene el emprendedor y arma una holding en BVI, dice, está choreando. Claro, porque como ellos están choreando, creen que todo el mundo chorea, ¿no? Digo, no, la mayoría de la gente que arma una holding para poder expandir su negocio y capital, levantar capital, es gente que está dando laburo y que está emprendiendo en blanco. Pero claro, hacer una sociedad en BVI o en Caimán o en Delaware puede parecer que es evasión impositiva. Es de una limitación intelectual bastante fuerte. Cuando vos no pensás o nunca viste el mundo como un mercado, nunca viste el mundo como una oportunidad y solamente existe tu mercado local, y bueno, es difícil entender este tipo de cosas. Cuando empezás a ver tu potencial, que decís, che, esto que vendo acá lo podría estar vendiendo en 5 países, en 10, puede haber inversores internacionales interesados, bueno, no confían en la seguridad jurídica de mi país, ¿por qué será, no? Que no confían en la seguridad jurídica de Argentina.
Este, entonces, todo eso implica, pero igual, aunque tuviera seguridad jurídica, vos fijate que los países con buena seguridad jurídica también los startups tienen holding companies en derecho anglosajón. O huelgan en sociedades holding que sean más eficientes, que puedan ser manejadas a distancia, que puedan entrar, que tengan convenios de doble imposición con muchos países. O sea, hay eficiencia impositiva, no evasión, sino por ahí elusión, más que evasión. Y después, nada, seguridad jurídica. Países que no cambian las reglas todo el día, que no te corren la mueven la cancha. Y bueno, es un poco por qué la sociedad holding, ¿no? Para terminar con estas preguntas derivadas de la otra respuesta de hace un par de minutos, cerrar el tema de los keys, los safe, las notas convertibles. Esos son otros conceptos en inglés que traen los emprendedores que los repiten sin tener muy claro de qué se trata. Bueno, el SAFE es una breve historia para entender. O sea, originalmente las rondas de capital digamos, en la industria de venture capital, digamos, eran de emisión de acciones, o se llaman en Estados Unidos rondas de equity, o de emisión de acciones a los inversores. Lo que implicaba, primero, son grandes costos de transacción. Entonces vos tenías pocos montos con grandes costos de transacción. Vos levantabas por ahí $500.000 y esa misma ronda en un estudio jurídico de Silicon Valley te salía $150.000 de honorarios. Entonces no tenía mucho sentido armar. ¿Por qué? Porque era baja necesidad de capital, pero la estructuración era exactamente lo mismo. Vos, cuando emitís acciones, no importa de qué valor sea la ronda. Si la ronda es un palo, si 3 es el mismo laburo. Entonces, y la misma responsabilidad para un estudio jurídico. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía impagable los honorarios de abogados para esos startups que querían usar la plata para validar sus modelos y no para tener solamente seguridad jurídica. Cuando viene viene el crack del mercado de Internet en los 90, los estudios de Silicon Valley empiezan a pensar qué cosas podemos hacer para reducir los costos de transacción de los startups en esta nueva era. Y hasta el 2008 empiezan a utilizar un modelo que era bastante común, incluso en nuestro Código Civil, que es el préstamo convertible en acciones. En Estados Unidos se llama Convertible Note, que es una nota o pagaré convertible en acciones de la compañía. Básicamente era una inversión de capital, pero instrumentada como si fuera un préstamo. Esto funcionó bien hasta el 2008, en donde viene el tema Madoff en Estados Unidos, y los fondos de venture capital empiezan a quedarse sin inversores porque todo el mercado se destruye, y entonces los inversores se fueron a proteger y no invirtieron en riesgo. Lo que hizo que los startups no pudieran levantar sus siguientes rondas de inversión. Lo que hizo que todas esas notas convertibles se transformaran en préstamos exigibles y empezaran las quiebras de startups en Silicon Valley. Entonces vos tenías un documento muy favorable al inversor, que era un acreedor con una tasa de interés altísima, y al no levantar una ronda de capital, que es el instrumento que hace que convierta el préstamo, por iliquidez del mercado, se transformaba en un pasivo para el startup impagable porque no tenía activos. Las startups tienen muy pocos activos en fase temprana y muy poca capacidad de repago. Entonces, Y Combinator y Techstars empiezan a inventar estos nuevos instrumentos a partir del 2008. Uno es el SAFE y otro es el KISS. El SAFE, la traducción es Simple Agreement for Future Equity, o acuerdo simple de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. Básicamente es un aporte irrevocable que, a diferencia de una deuda, va en el patrimonio neto de la compañía y que tiene ciertas condiciones. El SAFE tradicional, o sea, fue mutando también el instrumento porque arrancó sin distintos conceptos que es muy técnicos que tiene el SAFE, que básicamente fija un marco de negociación para lo que sería la futura emisión de acciones para el inversor, una vez que el startup haya cerrado una ronda de acciones el día de mañana. Entonces, estos SAFE
o acuerdos, instrumentos convertibles, se convierten contra la próxima ronda de capital de equity de la compañía. ¿A qué valor? Hay dos precios. Lo que se llama el valuation cap o tope de evaluación, o lo que se llama el descuento. El descuento de mercado más o menos es un 20% menos de lo que se convierte el valor de la ronda, y el cap es el tope de evaluación al cual el inversor del SAFE te dice: estoy de acuerdo con el 20% de descuento, pero yo en esta compañía, por esta compañía, en este momento que estoy poniendo la plata en el SAFE, no pago más de, no sé, $5 millones para la compañía. Eso, si el tipo está haciendo una ronda de 10 palos, el tipo convierte a 5 en la misma ronda. Si el tipo está haciendo una ronda de 10 palos y no tiene valuation cap, hubiera invertido en 8, porque el 20% de 10 es 8. Con lo cual, esos dos, piso y techo, funcionan como siempre a favor del inversor, como un mecanismo de protección al inversor digamos, en este estadio de convertible. Después, el resto de las cláusulas del SAFE son cláusulas que prevén ciertos escenarios que en general no suceden dentro de los 2 años de vida que tiene eventualmente el SAFE, que es, por ejemplo, qué pasa si hay un cambio de control, qué pasa si aparece un comprador de la compañía, o sea, escenarios muy específicos. Pero hoy, en las condiciones hasta la Serie A en general, lo que es los convertibles, las suele imponer el startup, las suele imponer el fundador. Salvo que aparezca lo que se llama en la industria una inversión líder o un inversor lead investor. El lead investor lo que hace es fija las condiciones de la ronda, incluso a través de un SAFE, y hace que el resto de los inversores del SAFE se acoplen a esas condiciones. ¿Ok? Pero lo bueno que tiene el SAFE, a diferencia de una ronda de acciones, es que vos, a medida que vas consiguiendo el inversor, vas ingresando capital a la compañía y vas haciendo firmar el documento. Lo que no tenés que esperar a levantar toda la ronda del SAFE para poder en marcha el plan de negocios que le vendiste a los inversores. Sino que vos, a medida que vas levantando plata, vas ejecutando lo que va haciendo más atractiva la compañía. Entonces, el startup no se demora. En una ronda de acciones, por ahí te pasas 6 meses desangrándote, la plata no entra y la compañía termina muriendo. Por eso nace el SAFE. O sea, nace la nota convertible que ya existía, pero se transforma en SAFE para evitar que queden compañías al borde de la quiebra, básicamente porque el tipo no levantó capital. Siempre tengamos en cuenta que esto es una inversión de riesgo. Exacto. Excelente, súper claro. La verdad que son temas complejos, temas que los emprendedores suelen tocar muy de oído, tampoco muchas veces para cuando se empiezan a asesorar es tarde, ya hicieron algunas cosas que no deberían haber hecho, así que creemos que este podcast les va a servir un montón para aprender a evitar errores a futuro. Y bueno, con todo esto vamos a empezar a dar cierre al episodio de hoy. Estamos muy agradecidas por todo lo que nos has transmitido el día de hoy y queríamos cerrar con una última reflexión tuya. Si tendrías que recomendarle algo a un emprendedor, ¿qué les recomendarías? ¿Con qué enseñanza se tendrían que quedar? Terminando un poco con mi consejo a los emprendedores, es muy importante para mí, y esto lo veo a la hora de levantar capital, a la hora de iniciar un proyecto, al mismo tiempo que te lleva a pensar un negocio chiquitito es el que te lleva a pensar un negocio grande. Y pasen más tiempo armando el equipo que pensando en lo que van a hacer, en qué idea van a llevar. Yo prefiero un muy buen equipo con una idea más o menos que una muy buena idea con un mal equipo. Y a veces los emprendedores en Argentina están más tiempo pensando en la idea, en el producto, y se enamoran mucho más de su idea que de la solución, que del problema. Enamórense del problema y no se enamoren tanto de la solución que ustedes pensaron para ese problema, porque esa solución seguramente hay alguien. Yo digo siempre que cada vez que se te ocurre una idea hay 5 tipos en el mundo que están pensando exactamente la misma idea. Con lo cual acá ideas está lleno, tipos que ejecuten bien hay muy pocos. Y cuando vos tenés el equipo correcto, podés ejecutar bien, y entonces levantar capital va a ser una consecuencia lógica de este proceso. No va a ser un esfuerzo, no va a haber que forzar esa salida a buscar capital.
Por eso es importante que trabajemos en el armado, buenos armados de equipo, y no tanto en mi idea es brillante o inventé algo que va a revolucionar el mundo. Por ahí tendrás una buena idea, una buena patente, pero por ahí no tenés una empresa. Entonces es importante que armemos empresas que generen valor, que sean de I+D permanente, y para eso necesitas un equipo que tenga esa filosofía y esa cultura. Esa sería mi recomendación para los emprendedores. Muchísimas gracias, Manuel. Justo es una frase que repetimos hasta el cansancio. Tenemos un programa de incubación que se llama Doers, que de hecho está abierta ahora la postulación para aquellos que están emprendiendo y tienen una idea y desean empezar a construir su MVP. Y decimos esto: no se enamoren de las ideas, ejecutar y a enamorarse siempre del problema. Porque además la solución puede ir cambiando, puede ir pivoteando, pero el problema es lo que les va a hacer persistir. Bueno, Manuel, aprovechamos para agradecerte por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Sin dudas esperamos seguir fomentando el ecosistema y que salgan nuevos unicornios. Para los que nos están escuchando, queremos contarles, como os decía, que tenemos Doers, que está abierta a la postulación, nuestro programa de incubación para emprendedores tecnológicos, así que si desean inscribirse y participar, pueden hacerlo en nuestra página web. Nos encuentran en www.fundacioniniciativa.org/doers. Estamos actualmente seleccionando los 20 mejores proyectos y tienen tiempo para inscribirse hasta el 19 de septiembre o cuando cubramos el cupo, lo que ocurra primero. Así que si quieren participar del programa de incubación, que es la última edición que vamos a llevar a cabo este año, no lo vamos a volver a repetir, es la última edición, así que los esperamos si desean inscribirse. Y como siempre, si quieren recibir los episodios de podcast, pueden hacerlo suscribiéndose a nuestra página web para poder informarse de todos los episodios. Si estás buscando poner en acción tus ideas, validar tu MVP, o ya tenés un emprendimiento tecnológico en marcha y necesitas financiamiento para escalar, este espacio lo pensamos para vos. Por eso, en cada episodio de Startupeando te acercamos a los mejores especialistas y emprendedores del ecosistema para que te inspires, aprendas y de esta manera puedas acercarte a tus objetivos. Suscríbete al podcast y llega a tiempo a las oportunidades. También, si quieren dejarnos sus consultas, dudas o temas que deseen que conversemos, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en LinkedIn, nos encuentran como Fundación Iniciativa. Y con todos los avisos parroquiales anunciados, nos despedimos, los esperamos la próxima. Muchísimas gracias, Manuel, Luisi, un gusto haber compartido este momento con ustedes. Hasta la próxima.